Su servidor Arturo Aguayo, encargado de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento de Justicia Penal en el Estado de Baja California Sur, a la orden. Un gusto tenerlo por acá, licenciado Maclovio. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Antes que nada, quiero agradecerle a todos los que están participando en el presente foro, en la presente conferencia. Gracias por su asistencia, por su participación. Desde luego, a usted, licenciado Maclovio Ernesto Soto Arroyo. Actualmente se desempeña como defensor público especializado en materia de adolescentes, la partida judicial de Mexicali, Baja California. ¿Es correcto, licenciado? Así es, así es. Es un gusto anticiparles la presente conferencia, la cual versará sobre las medidas cautelares y catálogo de delitos que ameritan internamiento preventivo. Pues sin más preámbulo, licenciado, es un honor para nosotros contar con su apoyo, su presencia. Y pues adelante, lo dejamos con su cátedra. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias. Pues como ya lo dijo licenciado Arturo, me desempeño actualmente como defensor público especializado en materia de adolescentes en la ciudad de Mexicali, Baja California. Tanto en la unidad de investigación, que hoy ya es fiscalía, así como también en el juzgado de control y en la etapa de ejecución. Prácticamente estoy abarcando todo el procedimiento penal en materia de adolescentes. Específicamente hoy hablaremos de las medidas cautelares, porque yo considero que es uno de los apartados de la ley especializada en adolescentes que encuentra más variantes respecto a todo el procedimiento penal establecido en el Código Nacional en materia de adultos. Este segmento de la ley es el que presenta más variantes y puede demostrar de una manera más específica por qué se trata de una ley especializada en materia de adolescentes y por qué los operadores de ese sistema tenemos que tener esa especialización en esa ley. Entonces, para más apoyo didáctico, tanto para ustedes como para mí, voy a subir una presentación en PowerPoint. Cualquier duda, pues, con toda confianza, me pueden interrumpir, para ampliar la información o ampliar la duda, como sea que vaya a ser. Entonces, sin más, les subo la presentación e iniciamos con la plática. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar, nuestro apoyo principal será en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. De alguna forma, en ciertos momentos, entra supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales y, obviamente, pues la Constitución Federal. El ámbito de aplicación de la ley. Pues la ley es todas las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad son considerados como adolescentes. Más adelante observaremos que dentro de esa categorización que se hace desde los 12 años, más 12 años a los menos de 18, se establecen 3 grupos etarios que son pertinentes para el tema que nos ocupa, porque ahí hay diferencias en cuanto a la aplicación de medidas cautelares y medidas de sanción respecto a ese grupo etario, a los grupos etarios que se forman dentro de ese rango de más de 12 años, menos de 18. Pero para ellos es la aplicación de la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. Aquí los grupos de edad que les estaba comentando son los grupos etarios 1, 2 y 3. El primero de 12 a menos de 14 años, el segundo de 14 años a menos de 16 y por último el de 16 a menos de 18. Prácticamente en la aplicación de las medidas cautelares
no hay diferencia sobre el primer grupo, de 12 a menos de 14. Ellos, si bien es cierto, son sujetos de la ley y de un procedimiento que se puede seguir en contra de ellos por conductas tipificadas como delitos, también es cierto que no se les puede privar de la libertad ni se les puede imponer medida de sanción de cautelar alguna. Pero sí pueden ser sujetos del procedimiento y pueden ser sentenciados como tal. La ley establece muchos principios, igual que el Código Nacional, que rigen el procedimiento penal para adolescentes, pero nos vamos a basar en estos 4 y otros 2 que vamos a establecer más adelante, que son los que yo considero importantes para efectos de las medidas cautelares. La interpretación, pues, es la interpretación de las disposiciones contenidas en esta ley deberán hacerse de conformidad con la Constitución, los principios del rectores del sistema, la ley general y los tratados internacionales, que en esta ley y en el procedimiento penal para adolescentes, pues sí son muy aplicables y hay bastantes tratados internacionales que hacen referencia a los derechos que tienen los niños. En tratados internacionales no se hace la diferenciación entre adolescentes. Para los tratados internacionales, la mayor parte de ellos son considerados niños hasta los menos de 18. Entonces, por lo tanto, son protegidos por esos tratados internacionales y considerados personas vulnerables por el simple hecho de esa edad en algunos tratados internacionales también. Entonces, aquí sí encontramos bastante regulación en ese sentido. La supletoriedad, como les había comentado, pues es el Código Nacional, la Ley de Mecanismos Alternativos, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Víctimas, siempre que sus normas no se opongan a los principios rectores del sistema y sean en el beneficio de la persona sujeta a la presente ley. Principio de mínima intervención, principio muy importante en la etapa, en el procedimiento de adolescentes y principalmente en la imposición de medidas cautelares. Más adelante se darán cuenta porque es importante este principio, que establece que la solución de controversias en los que esté involucrada alguna persona adolescente se hará prioritariamente sin recurrir a procedimientos judiciales, con pleno respeto a sus derechos humanos. Se privilegiará el uso de soluciones alternas en términos de esta ley, el Código Nacional y la Ley de Mecanismos Alternos. Igualmente, el siguiente principio, que es la autonomía progresiva, pues es también relevante para efecto de la imposición de medidas cautelares, principalmente en adolescentes que hacen la transición a ser personas mayores de edad, cometen o desplegan la conducta cuando son menores y durante el procedimiento nos alcanza la mayoría de edad. Entonces, ahí se debe de considerar ese hecho para efecto de la imposición de medidas cautelares y medidas de sanción también. Dice, todas las autoridades del sistema deben de hacer el reconocimiento pleno de la titularidad de los derechos de las personas adolescentes y de su capacidad progresiva para ejercerlos, de acuerdo a la evolución de sus facultades, lo cual significa que a medida que aumenta la edad, también se incrementa el nivel de autonomía. Les pongo un ejemplo claro, más adelante lo desarrollaremos, pero un adolescente comete la conducta, está siendo procesado, es mayor de edad, tiene un hijo, entonces ya no podemos privarlo, por ejemplo, de su libertad. Cuando él tiene un hijo, está obligado a proporcionarle alimentos. Entonces, el hecho de que nosotros le apliquemos una medida restrictiva de la libertad o lo sujetemos a una medida que le ocasione un problema en cuanto a su trabajo, ya afectaríamos a un tercero, que es el niño, respecto a recibir los alimentos. Entonces, ahí ya tenemos que aplicar o tenemos que considerar ese hecho para efecto de imponerle una medida cautelar. Además de otras circunstancias, claro están. Ya específicamente hablando de medidas cautelares,
se establecen dos artículos principales en la ley en ese sentido, que es la racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción. Las medidas cautelares y de sanción que se impongan a las personas adolescentes deben de corresponder a la afectación causada por la conducta, tomando en cuenta las circunstancias personales. Ojo con estas circunstancias personales, porque van a ser muy determinantes en la imposición de medidas cautelares y la imposición de medidas de sanción de la persona adolescente, siempre en su beneficio. Las medidas de privación de libertad como medida extrema y por el menor tiempo posible. Las medidas de privación de libertad se utilizarán como medida extrema y excepcional. Solo se podrán imponer a personas adolescentes mayores de 14 años, lo que les comentaba a los grupos etarios, por los hechos constitutivos de delito que esta ley señala, por un tiempo determinado y la duración más breve que proceda. Más adelante ya en la parte final, vamos a analizar el artículo 164 de la ley, en donde se establecen las conductas que son consideradas como que ameritan la posibilidad de un internamiento preventivo. La duración más breve que proceda. La duración más breve que proceda en materia de adolescentes. De una medida cautelar, el juicio de adolescentes, en el proceso de adolescentes no puede durar más de 6 meses entre la vinculación a proceso y la sentencia. No puede durar más de ese tiempo, salvo que por ejemplo, la presentación de un recurso de apelación, un recurso de amparo, un juicio de amparo, perdón, claro, en favor del adolescente, o bien una prueba que pueda tardar más de lo que establecen esos 6 meses. Pero si el adolescente no solicita esa ampliación en cuanto al término para resolver, el juez está obligado a hacerlo en 6 meses, en ese periodo de tiempo que les comento, dentro de la vinculación, después de la vinculación a proceso y hasta la sentencia. Este artículo es la piedra angular de todo el sistema integral de justicia penal para adolescentes, ¿sí? Que es el interior superior de la niñez. Es lo que les comento de los tratados internacionales. Ahí no hay diferenciación en cuanto a grupos etarios ni nada de eso. Ahí es niño desde 0 hasta menos de 18. Entonces, ese interés superior del adolescente se debe de considerar en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal para adolescentes, desde su detención hasta hasta la etapa de ejecución. Siempre debe de prevalecer, y todos los operadores del sistema estamos obligados a aplicarlo. En un momento más le haré una explicación de cómo ese principio a nosotros como defensores públicos o privados nos da el fundamento para poder en ocasiones tomar o aceptar medidas cautelares, por ejemplo, que parecen de entrada, y para todos los que somos abogados penalistas y defensores, perseguimos un fin natural de todos los abogados. Perseguimos el fin natural de nuestro representado salga libre. Ese es el fin natural para un abogado defensor. Este interés superior de la niñez, más adelante les explicaré la razón, nos permite en ocasiones hacer un lado ese interés natural del defensor para obtener la libertad de su representado, por quizás dejar que el adolescente quede interno en un centro de tratamiento. Este es el artículo que a nosotros nos permite tomar ese tipo de decisiones sin una consecuencia en cuanto a la defensa técnica. Dice, para efectos de esta ley, el interés superior de la niñez debe entenderse como derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, en concordancia con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La determinación del interés superior debe apreciarse integralmente.
El reconocimiento de estas personas como titulares de los derechos, la opinión de la persona adolescente, también cobra mucha relevancia la opinión de la persona adolescente. Las condiciones sociales, familiares e individuales de la persona adolescente. Otra cuestión muy relevante y muy importante a considerar en todas las etapas, las condiciones sociales y familiares, y sobre todo las condiciones individuales, que en ocasiones es necesario tomar las medidas, hace que tomemos las medidas cautelares posiblemente más gravosas para el adolescente, pero siempre pensando en su beneficio total, en virtud de que las condiciones que ellos tienen sociales y familiares, pues no son las óptimas para su desarrollo. Los derechos y garantías de la persona adolescente y su responsabilidad, el interés público, los derechos de las personas y de la persona adolescente. Los efectos o consecuencias que la decisión que se adopte pueda tener en el futuro de la persona adolescente. Otro aspecto muy importante, la colaboración de las partes intervinientes para garantizar su desarrollo integral e integridad personal. En todas las resoluciones se deberá dejar patente que el interés superior ha sido considerado primordial, señalando la forma en la que se ha examinado y evaluado el interés superior y la importancia que se le ha atribuido en la decisión administrativa o judicial. Vamos a entrar ya al estudio de las medidas cautelares como tal. Las medidas cautelares solo a solicitud del Ministerio Público, la víctima u ofendido y bajo las condiciones y por el tiempo que se fije en esta ley. El órgano jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares. La presentación periódica. Presentación periódica ante autoridad que el juez designe. Por lo menos, desconozco en otros estados cuál sea el órgano encargado de darle seguimiento a esa supervisión, que no es otra cosa que la firma periódica. Aquí en Mexicali, en Baja California, es el Departamento de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares, dependiente del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que es la autoridad tiene su fundamento y tiene su origen en el artículo 124, que es la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional, que esa es otra cuestión, que también tiene sus detalles particulares en esta ley, pero pues dejaremos su estudio para otra ocasión. Será la encargada de realizar la supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, obligaciones procesales impuestas por la suspensión condicional de proceso y los acuerdos preparatorios de cumplimiento diferido. ¿Qué es reparatorios? Para el cumplimiento de sus funciones y conforme a su presupuesto contará con las áreas especializadas necesarias. Entonces, esa es aquí en Baja California la dependencia encargada de hacer de supervisar esa presentación periódica. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el órgano jurisdiccional sin autorización del juez. Está muy clara, es igual que los adultos. La obligación de someterse, el número 3, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al órgano jurisdiccional. Ojo, estas dos fracciones, es la primera, la presentación periódica, y la tercera, la obligación de someterse al cuidado de una persona, someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución, son las más comunes, ¿sí? Porque en caso de adolescentes tenemos y esta fracción nos permite poner a la persona responsable o persona de confianza, que generalmente son los familiares, papá o mamá, abuela o cualquier persona familiar que acredite ser familiar consanguíneo del adolescente, se puede hacer cargo de ese cuidado y vigilancia. Allá de entrada, sabemos que el Código Civil establece la obligación de los padres de llevar el cuidado de los hijos y vigilancia.
Entonces, aquí se establece como una medida cautelar. Esa es la más recurrida tanto por fiscales como nosotros estamos de acuerdo generalmente en someter a ese cuidado y a esa vigilancia de una persona o institución determinada. En el caso de la persona, que es la familia, no únicamente es decirle o que se presente en la audiencia, yo vengo acompañando, es mi hijo, es mi sobrino, es mi nieto, y yo soy persona responsable. No. Aquí, derivado de esta obligación, derivada de la aplicación de esta fracción tercera, la persona responsable adquiere obligaciones y adquiere responsabilidades, obligaciones cuyo incumplimiento le va a traer responsabilidades. Aquí en Mexicali, los jueces aperciben a esas personas responsables para efecto del incumplimiento del mismo, de iniciarles una carpeta de investigación por el delito de omisión de cuidado, porque ya no es ahora esa obligación natural que tenemos todos los padres sobre los hijos, sino que ahora ya es una responsabilidad impuesta por un juez. Entonces, como tal, su incumplimiento genera una responsabilidad. Aquí se estila hacerles el apercibimiento para que también el papá asuma esa responsabilidad, porque también la experiencia nos dice pues que generalmente el joven que está en conflicto con la autoridad pues está por falta de atención y falta de supervisión de los papás. Entonces, con este artículo nos permite poder establecerles esa obligación y también sobre el incumplimiento de la misma. Institución determinada. No existe una institución determinada en Baja California. Y, desconozco si en otros estados, pero lo más probable es que no exista. La ley nació y le falta todavía bastantes figuras que se generen, que están establecidas en la ley y que realmente no tienen existencia en la vida jurídica. No existe en Baja California una institución determinada que se pueda hacer cargo del cuidado y vigilancia de una persona, perdón, de una persona adolescente. No existe, no la tenemos. En la práctica, lo que hemos hecho para apoyarnos en cuanto a que se pueda, como autoridades corresponsables, obligar a esas dependencias públicas o a esos organismos públicos, obligarlos a que nos apoyen en cuanto a esa supervisión y ese cuidado, pero ha sido de esa forma, no se ha podido hacer de otra manera. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en el delito de narcomenudeo? El narcomenudeo generalmente no son jóvenes que se dedican como tal a vender droga. Aquí el problema es que son consumidores, se les detiene por la posesión de esa sustancia prohibida una y otra vez. Bueno, se les estaba deteniendo una y otra vez por el mismo delito. No es un delito grave según la ley de adolescentes, no permite su internamiento en el centro de tratamiento de adolescentes, no lo permite, pero estaban una y otra vez siendo detenidos por la misma, evidentemente presentando una farmacodependencia. En un momento dado lo que se solicitó es la intervención del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Llegaba el adolescente, se le vinculaba a proceso, se le imponía esta medida y se remitía al Instituto de Psiquiatría para que lo valorara, ¿sí? De acuerdo al grado de consumo y al grado de adicción que tenía, y que presentara un posible tratamiento y de qué forma sería ese tratamiento, ambulatorio o en un centro de rehabilitación como tal. El Instituto de Psiquiatría tiene centros de rehabilitación que están registrados ante el Instituto de Psiquiatría y están autorizados por ellos. Entonces, de esa forma, en un momento dado, pudimos canalizar a esos jóvenes que estaban con un problema de adicción muy severo, poderlos canalizar vía Instituto de Psiquiatría, poderlo canalizar a un centro de rehabilitación, en donde intervenía otra autoridad
aquí, que es la Secretaría de Desarrollo Social, que nos otorgaba becas para pagar, porque en ocasiones los padres no tenían el recurso económico para poder pagar. Entonces, Cedesol entraba y pagaba, becaba a esos adolescentes para que pudieran estar en esos centros de rehabilitación. Entonces, esa es la figura más cercana que hemos podido recurrir aquí en Baja California respecto a esa institución determinada, porque le repito, pues como tal, no existe. Y claro, se le imponía de igual manera al centro de rehabilitación la obligación de informar regularmente sobre los avances, y se hacía, presentaban un informe respecto a cómo iba avanzando el joven en su terapia de deshabituación. La número 4, prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o acercarse a ciertos lugares. La prohibición de convivir, acercarse, comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos, testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Más o menos eso es lo que se maneja también para adultos. La separación inmediata del domicilio, la colocación de localizadores electrónicos, de igual manera está en desuso completamente porque no existe aquí en Baja California esa posibilidad. La garantía económica para asegurar la comparecencia. Veremos ahorita más adelante las características especiales de esa garantía económica. El embargo de bienes, inmovilización de cuentas, el resguardo en su domicilio con las modalidades que el órgano jurisdiccional disponga, y por último el internamiento preventivo. En cualquier caso, el juez de control para adolescentes, previo debate, puede prescindir de toda medida cautelar cuando la promesa del adolescente de someterse al proceso sea suficiente para descartar los motivos que autorizarían el dictado de la medida conforme al artículo siguiente. Pues está muy claro. Con la simple promesa del adolescente de presentarse, podía prescindirse de toda medida cautelar. En la práctica no ha ocurrido. Siempre se ha argumentado, se ha exhibido los documentales correspondientes para acreditar que el adolescente observaba un buen comportamiento y que no hay necesidad de esa cautela, que tiene arraigo en la localidad, que su familia está en condiciones de darle los recursos que él necesita y de tener una vida más o menos decorosa. Entonces, generalmente se ha acudido a eso y la promesa pues no ha sido aplicada todavía. El juez debe explicar claramente cada una de las medidas cautelares impuestas a la persona adolescente, su forma de cumplimiento y la consecuencia del incumplimiento también. Las medidas cautelares se podrán modificar, sustituir o revocar en cualquier momento hasta antes de dictarse la sentencia firme. Si el fallo resultara absolutorio, el órgano jurisdiccional deberá levantar de oficio todas las medidas cautelares impuestas al adolescente. Si no hay dudas hasta este momento, pues continúo. En el artículo 120 se establecen las reglas para la imposición de medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial. El tiempo indispensable. Volvemos a lo que les comentaba en el artículo 117 de la ley. Establece la duración máxima del procedimiento penal en materia de adolescentes desde la vinculación a proceso hasta la sentencia, que es el tiempo en donde se hará efectiva la medida cautelar. Entonces, el tiempo, ese sería el tope máximo. Y es el tiempo que dura aproximadamente el procedimiento penal en cuanto a los términos que se establecen en la ley, de acuerdo a la etapa intermedia, a la etapa de juicio oral. Es aproximadamente el tiempo en que se requiere, más el plazo de investigación que solicita el Ministerio Público. Acumulando ese tiempo, son aproximadamente entre 5 y 6 meses. Entonces, ese en la práctica es el tiempo suficiente. Aquí lo que les comentaba hace rato respecto a los principios. Al imponer las medidas cautelares, el órgano jurisdiccional deberá considerar el criterio de mínima intervención, idoneidad y proporcionalidad según las circunstancias particulares de cada adolescente. De nueva cuenta, pues aquí tenemos el
término de circunstancias particulares de cada adolescente. Las medidas de garantía económica, embargo de bienes e inmovilizaciones de cuentas solo procederán cuando la persona adolescente haya cumplido la mayoría de edad y cuente con bienes o cuentas bancarias propias. Pues aquí, en estos 3 párrafos, 4 siguientes, pues habla de la garantía económica y de las condiciones, pero lo más relevante es que tiene que ser el adolescente mayor de edad, perdón, ya tiene que ser una persona que en términos de la ley es un adulto joven y contar con recursos propios. Aquí los comentaba el artículo 117 respecto a la elaboración del proceso para adolescentes. Y aquí también está lo que comentábamos hace un momento respecto a la supervisión de las medidas cautelares. ¿Cuál es el órgano de la Secretaría de Seguridad Pública encargado de esa supervisión de la medida cautelar? ¿No tienen dudas al respecto? ¿Algún comentario antes de pasar a la siguiente etapa respecto a las medidas de internamiento? Ok, si sale alguna cuestión, pues nada más me lo hacen saber y nos regresamos, no pasa nada. El internamiento preventivo. Respecto al internamiento preventivo, que es la fracción 12ª del artículo 119, es la última de las medidas, la más gravosa. Y se establecen en la ley estos principios o estas regulaciones para poder aplicar ese internamiento preventivo. Es la racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción. Las medidas cautelares y de sanción que se impongan a las personas adolescentes deben de corresponder a la afectación causada por la conducta, tomando en cuenta las circunstancias personales de la persona adolescente, siempre en su beneficio. Las medidas de privación de libertad como medida extrema y por el menor tiempo posible. Las medidas de privación de la libertad se utilizarán como medida extrema y excepcional. Solo se podrán imponer a personas adolescentes mayores de 14 años por los hechos constitutivos de delito que esta ley señala, por un tiempo determinado y duración más breve que proceda. El internamiento preventivo no puede exceder de 5 meses. El procedimiento en su totalidad no debe de exceder de 6 meses. El internamiento no puede exceder de 5. Respecto a las reglas para la imposición del internamiento preventivo, pues está esta respecto a la minoría de edad, al grupo etario, ya lo hemos comentado. Dice, a las personas adolescentes mayores de 14 años les será impuesta la medida cautelar de internamiento preventivo de una manera excepcional y solo por delitos que ameriten medida de sanción de internamiento de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Un momento más, vamos a analizar. Es el artículo 164, es el que se refiere a las medidas de sanción de internamiento y lo veremos más a profundidad. Y se aplicarán y únicamente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona adolescente en el juicio o en el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima o de los testigos o de la comunidad. En los casos que proceda la medida de sanción de internamiento, podrá ser aplicada la prisión preventiva siempre y cuando exista necesidad de cautela. En este aspecto, es necesario garantizar la presencia. Nos tendríamos que remitir a lo que dice el Código Nacional respecto al arraigo. ¿Sí? El joven tiene que tener arraigo en su localidad, en los mismos términos, con las mismas características que se establecen en la ley para adultos. Igual, en el mismo sentido, pues, la protección a la víctima, de la protección de los testigos o de la comunidad. Pues esto está claro.
respecto a delitos, como es el catálogo de delitos graves, pues hay situaciones ahí respecto a aquí en la práctica se han presentado homicidios, secuestros, ese tipo de delitos, pues que sí son graves y que sí tienen una consecuencia tanto respecto a la protección de la víctima como de los testigos y también de la comunidad. Todos esos aspectos el Ministerio Público evidentemente los hace valer a la hora de solicitar la medida cautelar de internamiento. Esa es uno de sus argumentos más utilizados y pues funcionales, porque realmente sí hay mucho riesgo, principalmente por la minoría de edad. Igual en el mismo sentido, y lo que hablábamos hace rato respecto al interés superior, aquí puede aplicarse ese principio y que el mismo adolescente no sea el riesgo para los demás, sino puede ser él el que corra riesgo por haber cometido un delito, ¿sí? Entonces, en ese tenor también se ha utilizado ese argumento para dejarlo internado en el centro de tratamiento para su propia protección, ¿no? En aplicación, como les repito, de ese interés superior del adolescente. El Ministerio Público deberá favorecer en su propuesta una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, o en su caso, justificar la improcedencia de estas para poder iniciar el debate de la imposición de la prisión preventiva. Debe de decir el Ministerio Público si él está considerando otra cautelar diferente, o en su caso, justificar la improcedencia, que tiene las mismas obligaciones el Ministerio Público y tiene la carga de la prueba para efecto de acreditar que el adolescente no se va a presentar, es un riesgo de evasión, que la víctima se encuentra en riesgo, que los testigos se encuentran en riesgo o la propia comunidad. Es necesario que el Ministerio Público acredite fehacientemente que existe ese riesgo. De lo contrario, pues no debe de favorecer esa otra medida cautelar menos gravosa. Aquí está lo que les comentaba respecto a la prisión preventiva. Se aplicará hasta por un plazo máximo de 5 meses. Si cumplido este término no se ha dictado una sentencia, la persona adolescente será puesta en libertad de inmediato, mientras se sigue el proceso, pudiéndosele imponer otras medidas cautelares. Y el problema es que únicamente quedaría un mes con otra medida cautelar, porque si consideramos que el plazo máximo para resolución es de 6 meses, entonces se dejaría en libertad y únicamente estaría sujeto a una medida cautelar por diferente o menos gravosa al internamiento preventivo por un mes. No se aplicarán a las personas adolescentes los supuestos de prisión preventiva oficiosa establecidos en el artículo 19 constitucional. No existe la prisión oficiosa o no existe el internamiento oficioso. La prisión preventiva es potestativa. No es una obligación del juez imponerle esa medida. La medida de prisión preventiva no podrá combinarse con otras medidas cautelares y deberá ser cumplida en espacios diferentes a los destinados al cumplimiento de las medidas de sanción de internamiento. Claro, en el centro de tratamiento hay 2 áreas diferentes en donde se encuentran los que tienen una medida de cautelar y los que tienen una medida de sanción. Asimismo, dentro de cada una de las áreas diferentes de internamiento preventivo y de sanción, se encuentran delimitadas también en personas mayores de edad y menores de edad en medida de sanción y mayores de edad y menores de edad en internamiento preventivo. Las medidas de sanción privativas de la libertad, las que estábamos, las conductas las medidas de sanción privativas de la libertad son 3 que maneja la ley nacional. La estancia domiciliaria, que es la que es la estancia domiciliaria, el internamiento
el internamiento, que es el que vamos a analizar. Y por último es el trabajo en favor de la comunidad, que también es otra cuestión ahí que se analizará en otro momento. Dice el artículo 164, el internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda a las personas adolescentes que al momento de habérseles comprobado la comisión de los hechos señalados como delitos se encuentran en el grupo etario 2 y 3. El órgano jurisdiccional deberá contemplar cuidadosamente las causas y efectos para la imposición de esta medida, procurando imponerla como última opción. Se ejecutarán las unidades exclusivas destinadas para adolescentes y se procurará incluir la realización de actividades colectivas entre las personas adolescentes internas a fin de fomentar una convivencia similar a la practicada en libertad. Para los efectos de esta ley podrá ser aplicado el internamiento en los siguientes supuestos previstos en la legislación federal o sus equivalentes en las entidades federativas. El inciso A, pues, los delitos en materia de secuestro. El inciso B, los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas de estos delitos. C, el terrorismo, en términos del Código Penal Federal. En este inciso del terrorismo, que parece un delito tan lejano, les platicaré un asunto que llegó aquí, que se quedó en la fiscalía, no trascendió, no fue judicializado, pero ese delito resulta de que en la ciudad de Valencia, en España, en un grupo, en un chat, desconozco exactamente el detalle de ese tema, surgió la amenaza de que se iban a hacer unos disparos o iban a matar a unas personas en una preparatoria en Baja California. Se percata una persona, denuncia en la embajada de México en España. La embajada informa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta a su vez a Gobernación y Gobernación a la PGR, en FGR, y la FGR pues denuncia o informa al Ministerio Público del Fuero Común. Se hace la investigación y por cuestiones de detalles no se judicializó por ese delito de terrorismo, pero porque se daba el supuesto de que estaba ocasionando un miedo o temor en un grupo de personas, que en este caso eran los alumnos de la preparatoria. Todo eso se dio, todo eso surgió y estuvo a punto de actualizarse, al menos en mi experiencia por primera vez aquí en Baja California y más en materia de adolescentes, ese delito. No estuvimos tan alejados de haberlo judicializado. Con las ahora famosas amenazas en Facebook respecto a matar a los compañeros y tomarse fotos con armas de fuego y ese tipo de cosas. El inciso D, la extorsión agravada. Contra la salud, la posesión, portación, fabricación, importación y acopio de armas de fuego prohibidas y o de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea. El homicidio doloso en todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio. La violación sexual. Este punto también ha traído controversia en el juzgado de control aquí en Mexicali, porque pues se establece en ese inciso H la violación sexual, pero pues todos nosotros sabemos que existen otros dos tipos de violación. Si consideramos ese término de violación sexual, que como tal no lo tenemos en el Código Penal de Baja California, no lo tenemos establecido como un tipo penal. Tenemos el tipo penal de violación, pero no violación sexual. ¿Sí? Pero se ha interpretado por parte del juzgador, pues que quiso decir, el legislador quiso decir que era la violación, como tal la tenemos en el Código de Baja California. Pero dejó fuera, en este caso, a la violación equiparada y a la violación impropia. ¿Sí? En materia de adolescentes, se ha presentado con bastante regularidad el delito de violación equiparada.
por la cuestión de la minoría de edad del pasivo, ¿no? En este caso, pues la menor de 14 años que tiene relación con su novio de 15, de 16, de 17, son descubiertos de relaciones sexuales consensuadas, en ningún momento violentas ni mucho menos, pero pues se encuentran con un papá o una mamá que no acepta ese tipo de cosas y se han dado varias ocasiones esa violación y que llegan a juzgado porque no llegan como violación equiparada porque no pueden llegar de otra forma, pero no se les ha podido imponer esa medida cautelar a pesar de que está establecida como una conducta que se le podría imponer esa medida cautelar de internamiento, no se les impone por la cuestión del término utilizado por el legislador en la redacción de la ley, únicamente dejando la violación sexual como esa conducta tipificada como grave. Claro que pues como defensa uno aprovecha este tipo de vacíos o de lagunas para efecto de hacerlos valer a la hora del debate de medidas cautelares, ¿no? Porque el Ministerio Público evidentemente va a solicitar el internamiento. Entonces aquí pues nosotros hemos tratado de aprovechar esa situación y solicitar, y también viendo las circunstancias, ¿no? De que generalmente son ese tipo de supuestos en donde son novios y no hay una violencia realmente, ni hay ninguna otra cuestión ahí de agresión en contra de la víctima, es simple y sencillamente que tuvieron se adelantaron en los pasos a seguir. Entonces, eso ha sucedido, que es otro ejemplo claro de las circunstancias personales para la hora de imponer la medida cautelar. No podemos, al menos desde el punto de vista, desde mi punto de vista, no podemos, y lo ha compartido el juzgador, bueno, los juzgadores aquí en Mexicali, no le podemos imponer un internamiento preventivo a un adolescente que realmente no actuó con dolo. Esa es la realidad. No actuó con dolo, él simplemente tenía una novia, se les hizo fácil a los dos y tuvieron relaciones sexuales. Entonces, pues no podemos sancionarlo de esa manera. Situación que no va a suceder con un adulto, ¿no? Que ahí sí no se van a hacer averiguaciones, simple sencillamente tuviste relaciones, pues estás cometiendo un delito y es un delito considerado como grave. No hay consideraciones personales, ni hay consideraciones de ningún otro tipo. Aquí es directamente a la prisión preventiva por considerarse que es un delito grave. Entonces ahí es otro ejemplo de aplicación de esas circunstancias personales. Además de otras, ¿no? Las lesiones dolosas, el inciso I, que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente. Y el robo cometido con violencia física, que este es el más recurrido y que también el hecho de haberle puesto la palabra física al final de la redacción de ese inciso, pues ha dejado la violencia psicológica y la violencia moral por un lado. No es posible internar a los adolescentes a pesar de que hayan cometido el delito de robo con violencia, ¿no? Porque tiene que ser violencia física y evidentemente, pues, como abogados sabemos que la violencia, que esas lesiones o ese daño físico a la humanidad de la víctima, pues tiene que ser establecido en un certificado de esencia, ¿no? Entonces, eso ha permitido que muchos adolescentes no hayan tenido una consecuencia un poquito más drástica en ese sentido y nos ha ocasionado que pues esté dando con mucha frecuencia el tipo de delito que ya supieron ellos que pues no tiene consecuencias mientras no toquen a las personas, ¿no? Mientras no les hagan un daño físico, pues ellos no van a ser internados en el centro de tratamiento. Respecto a la medida de internamiento, exclusivamente a la medida de internamiento, se establece en el artículo 121 la revisión de la medida cautelar de internamiento preventivo. Cuando el adolescente llega en la audiencia de vinculación a proceso, se entra al debate de las medidas cautelares. Evidentemente el Ministerio Público hace su argumentación, resaltando los puntos negativos. Hay un dictamen que hace una evaluadora del sistema penitenciario también respecto a la posibilidad de que el adolescente, primero,
tenga un arraigo y reducir al mínimo la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia. Eso se presenta en un informe, un reporte técnico, un reporte de evaluación técnica presentado por la evaluadora respecto a las circunstancias personales del adolescente. Papá, mamá, a qué se dedica cada uno de ellos, máximo grado de estudios, qué hace el adolescente en la actualidad, si estudia, si trabaja. Es donde de ahí se desprende lo que les comentaba hace rato respecto a si tiene familia, si tiene dependientes económicos. Toda esa situación se deriva de ese reporte de opinión técnica, que es la base para que el Ministerio Público solicite la medida cautelar de internamiento. ¿Qué sucede? Llega ese reporte de opinión técnica, se tiene que hacer dentro de las 36 horas que tiene a cargo el Ministerio Público. Tiene como límite el Ministerio Público para terminar su investigación preliminar y judicializar. Tiene que hacerlo dentro de esas 36 horas ese reporte de opinión técnica. En ocasiones no se logra hacer ese reporte porque no encontraron a los papás, porque el domicilio que les dio el adolescente es incorrecto o por alguna otra circunstancia. O si lo encuentran, y ejemplo, la mamá también es adicta, es un joven adicto y la mamá también es adicta y no tiene un domicilio fijo o viven en una casa en desuso que no tiene ni los servicios básicos. Y no hay ninguna otra persona en ese momento que se pueda hacer cargo del adolescente. ¿Ok? Llegan con esa información a la audiencia de control de detención y formulación y vinculación a proceso. No hay información suficiente para determinar otra medida y se le impone el internamiento preventivo. Posteriormente se le impone el internamiento preventivo y el juez de oficio señala fecha para 30 días después hacer la revisión de la medida cautelar de internamiento. Las circunstancias eran unas cuando llegó, derivado del informe, del reporte de opinión técnica. Eran unas las circunstancias. En el inter llega el papá, me demuestra que el joven se encontraba estudiando, me demuestra que tiene un trabajo fijo él, que se puede hacer cargo de la medida, que se puede hacer cargo del cuidado de él. Entonces ahí hay una variante en cuanto a las circunstancias que dieron origen a la determinación de medida cautelar de internamiento preventivo. Hay una variante. Pues esa variante se le expone al juez, se le hace soporte con los medios probatorios con los que se pueda hacer y si el juez considera procedente, pues puede modificar esa medida en el lapso de 30 días para eso. Podemos ir en cualquier momento. ¿Sí? La ley no establece, la ley establece en diversos artículos que puede ser en cualquier momento la petición de modificación de la medida, pero oficiosamente se tiene que hacer en un mes. Se hace esa revisión y de resultar positivo, pues se le modifica la medida al adolescente, se le saca del centro de tratamiento y se le impone una diversa, como las que ya habíamos analizado antes, ¿no? Que son las medidas en libertad. Entonces, esa medida y así sucesivamente. Si en el mes, no hubo ninguna información, ninguna circunstancia que haya sido modificada respecto a las que sirvieron de base para el dictado de la medida de internamiento preventivo, se señala en esa audiencia de revisión a los 30 días, se vuelve a señalar otra audiencia a los siguientes 30 días y se vuelve a hacer la misma dinámica. Si no hay ninguna medida, pues en ese sentido se hace la argumentación por parte de la defensa, pues no tenemos ninguna forma de acreditar que han sido modificadas las medidas y se sostiene y el Ministerio Público pues igual hace su argumentación de que no hay nada nuevo en cuanto a esas circunstancias. Y así nos vamos a ir. Todavía nos ha tocado que en la etapa de juicio oral se celebra una audiencia de revisión de la medida cautelar de internamiento. A pesar de que ya está en esa etapa, de todos modos se revisa, porque así está establecido en la ley como una circunstancia oficiosa. Entonces, eso sería la última parte de mi presentación.
Licenciado Maclovio, Mándeme. pues agradecerle, no sé, aquí a los participantes a la presente conferencia, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, alguna circunstancia que podamos exponerle aquí al licenciado Maclovio Ernesto. Por ahí están comentando que es muy clara la conferencia, en realidad sí. Práctica también, por ejemplos. ¿Alguien más, compañeros? A ver, hay una más. Mira. Ok, aquí hay una pregunta de Jaime Núñez Martínez. No he mirado lo del chat. La medida más común en el caso de adolescentes en Mexicali, en libertad, las medidas cautelares en libertad es la presentación periódica y el someterse al cuidado, la fracción tercera que comentamos, someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución. Esas son las más comunes aquí en el estado. Aquí en Mexicali, perdón, en cuanto a la libertad. Y pues el internamiento preventivo también es recurrido principalmente por la cuestión de las adicciones. Hay mucho problema de adicción en adolescentes, demasiado. Está muy grave la situación. Entonces, en ocasiones, aplicando ese interés superior del adolescente como defensa, yo no me he opuesto, a pesar de que las circunstancias del delito no fueron tan graves, yo no me he opuesto a ese internamiento, porque cuando menos estarán siendo atendidos los siguientes 3 meses, 4 meses que dura el proceso, van a estar atendidos en cuanto al área educativa, al área médica, al área psiquiátrica, psicológica, van a tener sus 3 comidas al día, tienen un lugar donde dormir. Entonces, no, muchos de esos jóvenes están en situación de calle. Entonces, en ocasiones, el verse involucrados en una etapa, en un delito y llegar a la etapa judicializada es algo favorable para ellos, porque es el único momento en que van a ser atendidos. La realidad es esa, porque mientras no cometan una conducta que esté en ese catálogo del 164, los jóvenes están dándole vuelta al Ministerio Público. Son los mismos que están cayendo cada semana, cada 15 días y que llegan, se están 24 horas, se están 36 horas y son dejados en libertad, entregados a sus padres en las casas y vuelta de unos días, ahí están otra vez en conflicto con la ley. Entonces, no se puede hacer nada. Esos jóvenes se nos escapan de las manos y no podemos hacer absolutamente nada por ellos porque nos impide ese mismo catálogo que en ocasiones es benéfico para ciertos adolescentes, pues en ocasiones es perjudicial para otros porque no pueden nada. Y vemos cómo se están perdiendo cada vez más, ¿no? Entonces el Ministerio Público también hace mucho para canalizarlos a instituciones de deshabituamiento, Grupo Forma, que es un grupo que hay aquí que atiende ese tipo de adolescentes con problemas de comportamiento, pero la verdad es que es insuficiente y los papás en la mayor parte del tiempo no atienden debidamente esa ayuda, ni siquiera porque estamos ayudando al adolescente, pues, participan de una manera activa o interesada. La realidad es que muchos de ellos ya se rindieron. Entonces, está ese problema bastante fuerte aquí en Baja California por esa cuestión, les digo, del consumo de drogas. El 95% de los jóvenes que se ven involucrados en un delito están drogados. Entonces, es muy alto, la verdad, el porcentaje en ese sentido. Son muy pocos los que cometen, y curiosamente los que cometen delitos, vaya, como por ejemplo lo que les comentaba ahorita de la violación, que son jóvenes estudiantes que están portándose bien, que no tienen problemas, van a la escuela, algunos hasta tienen trabajo y se ven involucrados en un procedimiento judicial porque tuvieron relaciones con su novia. Entonces, son contados los que tenemos en ese sentido. La mayoría es como les comento, ¿no?
Hablan por ahí del tema de la reincidencia, licenciado. Sí. Dígame. Por ahí un cuestionamiento, si podría ahondar un poquito más en el tema de la reincidencia de las personas adolescentes mientras se encuentran bajo la medida cautelar. Ok. Mira. Es baja. Mientras están sujetos a la medida cautelar, es baja la reincidencia. No sé, de 50 jóvenes, 5 se reinciden en ese periodo de tiempo. ¿Sí? El tema de adolescentes, en eso estriba la especialización. El tema del adolescente es la cuestión de la atención. Hasta parece curioso o fuera de la realidad, pero ellos al verse involucrados en esa supervisión, sienten que alguien les está poniendo atención. Okay. Es curioso. Van, firman, preguntan, están al pendiente. El problema es cuando los terminan esa supervisión, ahí sí tenemos un alto porcentaje de reincidencia. Pero mientras se encuentran vinculados al proceso, en la etapa que sea, ellos están comportándose bien. Les comento, ha sido realmente muy pocos los que han regresado o los que han incumplido y la medida cautelar que se les haya impuesto, ¿no? Pero sí es bajo, tengo que decir que es bajo. Hay otro comentario respecto a la estrategia más adecuada para evitar la reincidencia. Desde tu punto de vista, ahora sí, de tu amplia experiencia ahí en defensoría. Ok, aquí el tema principal en la materia de adolescentes es que se tiene que integrar a la persona responsable. Mientras no se solucione ese problema, no vamos a solucionar el problema que tiene el adolescente en conflicto con la ley, ni su habituamiento a las drogas, ni la violencia, ni todo ese tipo de cosas. Tenemos que cobijar, no nada más atender al joven cuando llega como nuestro representado, como imputado. No nada más es atenderlo a él. Yo creo que ahí estriba gran parte de la solución. No nada más es atenderlo a él. Evidentemente, el estar enfrentado o al estar en conflicto con la ley es porque alguien no le está poniendo atención. Entonces, hay que establecer por qué no le están poniendo esa atención. Por cuestiones de trabajo de los papás, por cuestiones de violencia familiar, por cuestiones de adicciones de los papás, entonces, o de la familia en sí, ¿no? De quien sea que se esté haciendo cargo de él. Entonces hay que atender también ese tema. No podemos, porque pueden, les platico el caso de una niña que llegó por un robo con violencia, entró al centro de tratamiento, llegó embarazada. Ella misma, su mamá también era adicta a las drogas. Ella misma, cuando se hizo un procedimiento abreviado, ella misma acepta y pide quedarse interna en el centro de tratamiento, porque se sentía bien, porque estaba siendo bien atendida, porque estaba comiendo, porque su embarazo iba bien, toda esa situación. Todo salió bien, la niña se quedó interna, la mamá se le intentó apoyar, se le dieron becas, se le consiguieron apoyos porque el domicilio que tenía estaba en condiciones muy precarias. En fin, se hizo todo lo posible por atender a la señora. Nunca lo logró. Siempre estuvo en la misma circunstancia. Nunca dio ese paso a la señora para poder hacerse cargo de su hija. La niña sale en libertad, pero va a tener a su bebé. Entonces no podía tenerlo en el centro de tratamiento porque las condiciones no estaban dadas de instalaciones ahí en el centro. Se le consigue un hogar para mujeres en ese estado y en esa circunstancia. Tiene a su niño, se le prepara, se le da capacitación, repostería, costura, en fin. Todo ese apoyo se le dio. Sale porque cumple los 18 años, ya no se podía quedar más tiempo. Sale a los 3 meses, reincide.
ya con su hijo, con todas las herramientas, con todo, se le apoyó, infinitamente se le apoyó, todos apoyaron a la niña. Digo, se le apoyó en forma personal, además de institucional, también se le apoyó en forma personal. Y de todos modos, a los 3 meses recayó. Después, pues ahí información de otra de las niñas que también estaba procesada, pues nos dijo que el papá nunca la aceptó, el papá le hacía daño, le hacía cosas. Total de que la niña buscó la calle otra vez. Entonces, de nada sirvió todo lo que se hizo por ella, porque a la hora de salir se volvió otra vez a la misma circunstancia que dio origen a que ella tuviera ese conflicto con la ley. Entonces, digo, es mi punto de vista, tenemos que corregir también el origen. Y el origen pues está en casa. Así de sencillo. Tengo una maestra de Derecho Civil en la universidad que nos dijo en segundo o tercer semestre que siempre que miráramos a una persona, si nos dedicábamos al área penal, que siempre que nos encontráramos atendiendo a una persona que había cometido un delito, que no pensáramos en la persona que estábamos viendo, que pensáramos en todo lo que estaba atrás de esa persona. Y vaya que yo he aplicado ese consejo, y más en esta área de adolescentes. ¿Qué hay atrás de todo eso? ¿Por qué están los chamacos metidos en un problema, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Y qué podemos hacer? Pues, no sé, habrá mucho que hacer para poder evitar que reincidan y modificar realmente sus circunstancias. Ahora, no todo es negativo. Hemos tenido casos de éxito. Hay una de las chamaquitas que llegó en un estado mal, muy mal, y ahorita la chamaquita ya está estudiando en la universidad, ya está por terminar. Se le dio todo el apoyo de igual manera también a ella, igual que a la otra persona. Ella sí aprovechó todas las herramientas, tuvo las herramientas, las aprovechó, y les digo, está ella estudiando ya, creo que está a punto de terminar la carrera. O sea, es un caso de éxito que se ha tenido, ¿no? Y son varios así, son varios casos de éxito que se han tenido, de muchachos que llegaron bastante mal, se les apoyó, y a pesar de que sus circunstancias esenciales no cambiaron, sus circunstancias familiares, sociales no cambiaron, ellos sí lograron cambiar, y ellos sí lograron apreciar esas oportunidades que se le estaban brindando, ¿no? Por ejemplo, aquí en Mexicali, la juez de ejecución se ha encargado de gestionar el trámite de la INE para los adolescentes que estando internos, llegan a la mayoría de edad, se les hace el trámite para que les den la INE. Se les está haciendo el trámite para la liberación del servicio militar. Hay convenios con empresas maquiladoras de las más grandes de aquí de Mexicali, en donde los adolescentes, con el simple hecho de haber estado involucrados o sujetos en el sistema penitenciario, tienen una oportunidad de trabajo, y buena oportunidad de trabajo. Entonces, hay algunos que sí han sabido aprovechar esas herramientas y la capacitación que se les da en el centro, y salen y están bien, han logrado salir adelante, ¿no? Que no son la mayoría, desafortunadamente. Por ahí, licenciado, hay un par más de comentarios. Hablan de cuál es el delito que más cometen los adolescentes. Estás hablando sobre todo contra la salud, ¿no? Específicamente allá en Baja Norte, ¿no? Yo creo que en gran parte del país. Sí. Pues sí es el robo. En primer lugar está la posesión simple, el robo simple. También hay bastante. Y nada más, lo demás ahí se pierde entre allanamientos, entre lesiones, algún daño en propiedad ajena, pero son realmente contados. Lo fuerte lo tenemos en esa área de delitos contra la salud, ¿no? Okay. Y desde su experiencia, comenta por aquí la licenciada Blanca Azucena Lucero Mendoza, desde su experiencia, ¿qué autoridad sería la adecuada para darle el seguimiento al adolescente una vez que concluye su medida cautelar? Enfocado en evitar la reincidencia, expone aquí en su comentario. No, pues bastante complicada la pregunta. Es que debería de haber
esa institución, supongo yo que dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, porque a fin de cuentas el tema de la reincidencia es un tema de seguridad pública. Entonces, que sea así como existe el área de pospenales, en donde se les da apoyo a las personas adultas que salen en libertad después de haber cumplido alguna sentencia, se les da apoyo de diferentes maneras. Yo creo que esa sería la parte ideal ahí. ¿Cuál es la cuestión aquí que ha impedido? Supongo yo, desconozco el tema porque no lo manejamos mucho, pero supongo yo que ha sido el tema de la especialización. En materia de adolescentes, todos los intervinientes, todas las autoridades tienen que ser especializadas. Todo el personal que labora en un centro de tratamiento para adolescentes tiene que ser especializado, supervisiones, ni se diga defensa, fiscalía. Entonces, yo creo que ese es el tema que ha impedido un poco en que se avance en ese tenor, ¿no? Respecto a esa área que debería hacerse cargo de ese seguimiento y de ese apoyo, ¿no? Porque pues mientras están sujetos a la medida, pues están siendo apoyados en todos los sentidos, ¿no? Aquí la juez de ejecución tiene una frase muy aplicable al caso, ¿no? Ella tiene la varita mágica. Entonces, hay que pedirle y ella nada más da su orden a la institución respectiva para efecto de que apoye, ¿no? Y de apoye no estamos hablando de caprichos ni mucho menos, ¿no? Ujú. Que apoyen a instituciones académicas, secundarias, preparatorias, ese tipo de cuestiones se les ha solicitado vía oficio de que reciban, por ejemplo, a un adolescente. Y lo tienen que recibir. Entonces, esa tiene esa posibilidad. Entonces, aquí hay que establecer esa dirección o esa institución que se haga cargo de ese seguimiento de esos adolescentes que se han visto conflictuados con la ley. Y adolescentes reincidentes, ¿no? En que se observe un problema grave, porque les repito, pues hay adolescentes que realmente son muchachos, estudiantes de preparatoria, de secundaria, que tienen buenas calificaciones y que de repente hicieron una tontería. Ahora sí que hicieron una cosa de chamacos y nunca imaginaron que iba a verse enfrentados a un procedimiento penal, ¿no? Pero realmente son pocos. Y que los papás están al pendiente, que los papás tienen las condiciones para hacerse cargo de todos ellos, ¿no? Que eso sería también lo que deberíamos de apoyar también o de fomentar un poco más, ¿no? La atención de los papás hacia los adolescentes. Perfecto. No sé si haya más dudas por parte de los participantes. ¿Algún otro comentario? Aquí hay una pregunta. Dice, los padres del adolescente, ¿cómo se les involucra para mejorar la conducta de los mismos cuando se encuentran en prisión o en otra medida cautelar? Cuando se han encontrado, si se detecta que el problema viene de la familia, se les ha invitado o se les impone, porque se les haya hasta impuesto a los papás de los adolescentes, por ejemplo, la terapia psicológica. Para la mamá, la terapia psicológica para el hermano, hasta terapias familiares se les han impuesto como obligación, ¿sí? De la medida cautelar. Cuando ya cuando la medida cautelar se transforma en una medida de sanción, se le impone dentro de esa medida de sanción, ¿sí? La obligación a la familia de recurrir o de asistirse o de buscar la posibilidad, sobre todo en delitos sexuales, de acudir a terapia familiar, ¿sí? Para involucrar también a los papás y a lo mejor el papá no es negligente ni es desobligado, es simplemente que no sabe cómo manejar una situación. Entonces, esa imposición que se les hace, o esa obligación, esa carga que se les impone también a los papás, sirve para que ellos también reciban ese apoyo psicológico. Y esta pregunta abre, ahorita que retomando un poquito lo que se podría hacer, eso también es un tema que se podría apoyar a los papás recibiendo esas herramientas
para tratar al adolescente, porque realmente es muy complicado, ¿no? Parece, no estamos tratando con niños, es un tema bastante complicado que a lo mejor por la experiencia que uno va adquiriendo en el trato diario con los adolescentes, se le hace un poco más común, pero sí es complicado, ¿sí? Entonces, más aún, ahora sí el adolescente natural, no delincuente, ni mucho menos, es complicado, pues cuando más un adolescente que se encuentra conflictuado con la ley o hace uso de drogas, ¿no? Entonces, ahí es darle las herramientas también a los papás, establecer ese apoyo institucional para los papás, para decirles, a ver, ok, escuela para padres, pero no en escuela, me explico, porque hay escuela para padres en Baja California, pero es obligado para los que estamos con algún hijo en el sistema educativo. Pero si no, nunca vamos a escuela para padres. Si nuestro hijo no está en escuela o si no nos interesó, pues no vamos a ir a escuela para padres. Entonces, hay que establecer, suponiendo a todos los adolescentes que se ven conflictuados con la ley, establecer la obligación al papá de acudir a escuela para padres y de traer su constancia. Entonces, para darle la herramienta al papá para decirle, a ver, pues, ¿cómo le hago yo con mi adolescente para que modifique su conducta? Pues ahí sería una buena oportunidad para hacerlo. Perfecto. Pues, si no hay ninguna otra duda más, no me resta más que agradecerle al licenciado Maclovio Ernesto Soto Arroyo por esta excelente conferencia y sobre todo poner temas o tópicos muy actuales, ¿no? Que son los que al final de cuentas uno se interesa más por conocer. No me resta, como le digo, más que agradecerle su valioso tiempo, su gran experiencia en materia de justicia para adolescentes y pues reiterarle nuestro agradecimiento y por ahí tal vez molestándolo en un futuro para que nos siga apoyando con este tema de conferencias y de ponencias que son tan importantes, ¿no? para poder seguir consolidando el sistema de justicia penal, no solo en el país, sino sobre todo aquí en Baja California, ¿no? Baja California Sur. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias a la licenciada Erika Camacho, al licenciado Miguel Terán, para hacer posible pues esta transmisión. Y nada, pues buenas tardes y muchas gracias de nuevo, licenciado. Gracias a ustedes y buenas tardes. Estoy para servirles. Buenas tardes, hasta luego.